¿Cuándo se ha pagado? De nuevo. De nuevo, ¿no? ¿Ah? Entonces, en la segunda sala penal de apelaciones, conformado por los jueces superiores Gustavo Cueto Chumán, Sergio Butrón Santos y Solórzano Huaraz, a fin de dar inicio a la audiencia de apelación contra la resolución número 50 de fecha 19 de septiembre del año 2016, que declara fundado el sobreseimiento planteado por la defensa técnica de los imputados Salvador Castañeda Córdoba, Jorge Fernando Villarreal Ruiz, Julio Modesto Palza Palza, Carlos Antonio Solís Galloso y Beatriz Sonia Huancayucra. En el proceso que se le sigue por delito de malversación de fondos en agravio del Estado. El recurso interpuesto por los representantes del Ministerio Público y de la Procuraduría Pública. Vamos en consecuencia a pasar a la acreditación. Señorita fiscal. Señor fiscal. Muy buenos días, señores magistrados, a los abogados presentes por el Ministerio Público, Walter Américo Coelho Guamán, fiscal adjunto superior titular especializado en delitos de corrupción de funcionarios, con domicilio en la casilla 52374. Buenos días, señor magistrado. Sí, gracias, señor magistrado. Buenos días, señor magistrado. Por la Procuraduría especializada en delitos de corrupción de funcionarios, la abogada Rina Teresa Guamán y Trujillo, con registro CAL 638861 y domicilio procesal en Avenida Sáenz Peña, 1329, tercer piso, provincia constitucional del Callao, asimismo la casilla electrónica 54281. Gracias. Ya. Las defensas Salvador Castañeda Córdoba. Señor magistrado, tengan usted buenos días. De igual manera, representante del Ministerio Público y la Procuraduría. Por la defensa técnica de Salvador Castañeda Córdoba, abogado Abraham Quispevilla, con registro del Colegio de Abogados de Lima 22559, casilla electrónica 20584 y casilla física 5678 de la Central de Notificaciones de la Corte Superior de Justicia del Callao. La defensa de Jorge Villarreal Ruiz. Buenos días, señores magistrados, buenos días con todos. Quien se acredite es el letrado David Josué Altaraz Marín, con casilla electrónica 900-399-301. La defensa de Julio Palza. Sí. Buenos días, señor presidente, jueces superiores. Por la defensa técnica del ciudadano Julio Modesto Palza, abogado Santiago Unzueta San Miguel, identificado con registro CAL 39543, casilla electrónica 50461 y casilla física 5678 de la Central de Notificaciones de la Corte de Callao. De Carlos Solís Galloso. Buenos días, señor presidente, señores vocales. Señores presentes, por la defensa técnica del señor Carlos Solís Galloso, el letrado Jorge Linares Muñoz, con CAL 30356, con domicilio procesal en Jerónimo Quegua número 313, oficina 100, casilla 67, y con casilla electrónica 101832. La defensa de Beatriz Huancayucra. Katia Ángela Pineda Torres, con CAL número 26092, con domicilio procesal la casilla 1499 de Central de Notificaciones del Callao y casilla electrónica 57974. Están todas las defensas, ¿no? ¿O alguien se ha metido? ¿Defensa de quién? Casi una parte resolutiva no lo han conseguido. Ya, no, sí, se ha hecho extensivo. Ya, la defensa de la acreditación de la defensa de segundo Artemio Pereira Rondoño. Arturo Jorge Campos Charún, con colegiatura 14273, casilla electrónica 7172 y casilla física
16697. Bueno, entonces, señorita, vamos a dar por instalada válidamente la presente audiencia. ¿Alguna parte procesal? Ya. ¿Qué partes han concurrido? Patrocinado. Su identificación, su nombre, dirección Buenos días, señor y juez. DNI. Soy el ciudadano Julio Modesto Palza con DNI 087-28588, con domicilio en la calle Micaela Bastida 455, San Miguel. Ya. Buenos días, señores magistrados. Mi nombre es Beatriz Sonia Huancayujra, con DNI número 25859815, domiciliada en Urbanización Los Pilares, Manzana Gelote 3, Callao. Buenos días, yo soy el señor Segundo Artemio Pereda Rondoño, mi DNI es número 25725096, domicilio en la Manzana de 6, lote 25 en el Perú, Ventanilla. Ya, entonces, identificados los sujetos procesales, vamos a dar por instalada válidamente la presente audiencia, actuando como director de debates el doctor Gustavo Cueto Chumán. Señorita especialista, de cuenta el recurso de apelación interpuesto, de la resolución recurrida y si existen algún escrito pendiente de dar cuenta. por los imputados Salvador Castañeda Córdoba, Jorge Fernando Villarroel Ruiz, Julio Modesto Palza, Carlos Antonio Solís Galloso y Beatriz Sonia Huang, en el proceso que se les pide por delito de malversación de fondos en agravio del Estado, haciéndose extensivos al diputado Segundo Artemio Pereda Rondón. Mediante escrito de fojas 237-243, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao interpone apelación contra la referida resolución solicitando su revocatoria. Mediante escrito de fojas 245 a 249, la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción del Callao interpone apelación contra la misma resolución solicitando asimismo su revocatoria. Mediante resolución de número 51 de fecha 15 de noviembre del 2016, el primer juzgado de investigación preparatoria del Callao concedió las apelaciones. Finalmente, mediante resolución número 5 de fecha 12 de marzo del 2019, esta sala declaró admisibles los recursos informativos interpuestos por el Ministerio Público y la Procuraduría Pública. No se ha presentado escritos nuevos. La parte apelante del Ministerio Público se ratifica en el recurso de apelación interpuesto. Efectivamente, señor magistrado, nos ratificamos. Puede fundamentar oralmente eso. Bien, muchas gracias, señores magistrados. El tema es puntual, concreto. Venimos a apelar, pues, el auto de sobreseimiento dictado a favor de Salvador Castañeda Córdoba como autor y otros en calidad de cómplices. Para entender esto, señores magistrados, hay que ver, pues, la imputación. ¿Qué es el imputado y por qué el juez luego ha dicho que esa conducta tiene que ser sobreseída? En primer orden, señor magistrado, debemos precisar qué cosa. Nuestro nuevo Código Procesal Penal ha establecido, pues, nuevas pautas para el proceso: preparatoria, intermedia y juicio. Y ha establecido dos tipos de jueces: un juez de investigación preparatoria que cubre las dos primeras etapas y un juez de juzgamiento que ve propiamente el juzgamiento. Entonces acá viene una primera reflexión. A este juez de investigación preparatoria, extraordinariamente, de manera extraordinaria, se le está dando facultad de fallo en la etapa intermedia. Facultad de fallo, ¿por qué? Porque puede sobreseer, puede hacer fenecer un proceso por sobreseimiento. Entonces la Corte Suprema nos dice que cuando esta facultad extraordinaria que tiene el juez de investigación preparatoria, no de juzgamiento, tiene esa facultad de fallo, de sobreseer un caso, tiene que ser por un hecho patente, por un hecho evidente.
Entonces, señores magistrados, lo que vamos a demostrar es que no, el juez no ha utilizado un hecho patente ni evidente para sobreseer este caso. ¿Cuál es la imputación? En una línea, la imputación es que el administrador, gerente general de administración de la Municipalidad del Callao, como autor, desde el año 2007 al 2010, ha desviado fondos que estaban orientados por, el marco era un convenio con la Policía Nacional del Perú. Esos fondos estaban destinados a apoyo logístico, a la mejora de la seguridad ciudadana, y señores magistrados, ha desviado esos fondos por un monto de 2.755.856.78. Perdón, concretamente, ¿a quién se está refiriendo? Me estoy refiriendo a Salvador Castañeda Córdoba. Me voy a referir únicamente a él, señor magistrado, porque cuando se ha sobreseído, se ha hecho un análisis del autor y de manera residual se ha extendido este sobreseimiento a los cómplices. Entonces, únicamente me voy a referir al autor, porque el tema es puntual. Entonces, recapitulando, señor magistrado, se ha hecho pues una malversación de más de 2 millones de nuevos soles que estaba destinado para apoyo logístico y la seguridad ciudadana en el Callao. Esa es la imputación de manera concreta. El juez efectivamente ha dicho, efectivamente los 2 millones están acreditados, que se han desviado, que se han defraudado, que se han malversado esos 2 millones. El otro requisito para una malversación, que se le han dado un fin definitivo, porque ya no se pueden recuperar. Pero ¿qué nos dice el juez para sobreseer? En una sola línea nos dice: pero como el Ministerio Público no ha acreditado de manera concreta y específica la afectación del Servicio de Seguridad Ciudadana, por eso para mí no hay una malversación de fondos, porque simplemente el fiscal no ha podido acreditarme de manera, dice, concreta y específica la afectación del Servicio de Seguridad Ciudadana. Ese es el argumento judicial, señor magistrado, que nosotros vamos a demostrar que no es patente, como exige la Corte Suprema, que de un elemento patente pues para sobreseer en etapa intermedia. Señores magistrados, el juez no ha tomado en cuenta qué cosa, la norma, la ley, Código Procesal Penal, artículo 156, inciso 2. ¿Qué cosa nos dice este artículo del Código Procesal Penal que también se tiene que tomar en cuenta? Dice que no es objeto de prueba. ¿Qué nos dice que no es objeto de prueba? La máxima de la experiencia, la norma jurídica interna y lo notorio. Vamos a desarrollar en una línea, señor, porque el tema es claro. En el caso concreto, el juez dice, el fiscal no ha acreditado cómo se afectó la seguridad ciudadana en el Callao. Señores magistrados, por máxima de la experiencia, ¿acaso no conocemos? ¿Acaso todos los que vivimos en el Callao, acaso el juez que vive en el Callao no conoce por máxima de la experiencia que es el servicio de seguridad es deficiente, que con esos 2.700.000 se han podido implementar, como era la finalidad, elementos logísticos para la seguridad ciudadana? ¿Acaso por máximas de la experiencia no era evidente ello? Señor magistrado, ahora vamos al siguiente supuesto de lo que el juez no ha tomado en cuenta, que el Código Procesal Penal también nos dice en su inciso, artículo 156, inciso 2, que no es materia de prueba la norma jurídica interna vigente. Y señor magistrado, la Constitución Política pues le establece obligaciones al Estado, artículo 44, como deber primordial del Estado. Dice, el Estado puede dejar de atender todo, pero no puede dejar de atender pues la seguridad ciudadana. Asimismo, el artículo 58 dice, respecto a nuestro régimen económico, dice que el Estado bajo este régimen económico orienta sus recursos, principalmente para áreas de salud, educación y seguridad. Y vamos a concluir también, señor magistrado, con lo que dice el artículo 156, inciso 2, otro hecho que no es materia de prueba y que el juez exige como medio de prueba, lo notorio. No es materia de prueba lo notorio. Y señores magistrados, ¿acaso no es notorio que desde hace varios años en el Callao se vive un clima de inseguridad, de que el Callao ha sido declarado en emergencia? ¿Eso no ha sido notorio? ¿No es notorio? ¿Acaso no es notorio de que faltan recursos para la seguridad ciudadana, que por el hecho de emergencia se han tenido que traer efectivos, vehículos de otros lugares, descuidando otros lugares para afrontar la grave inseguridad ciudadana que hay en el Callao? Entonces, ¿cómo si existe una norma que nos dice
no se puede exigir prueba o no es objeto de prueba lo notorio, en este caso el juez dice, sí, acredíteme, pruébeme que hay inseguridad en el Callao. Señora magistrado, en el caso concreto es un hecho notorio. Ahora, distinta interpretación le podría dar el juez si, por ejemplo, esta situación no sucediera en el Callao, pues no, y los montos desviados, por ejemplo, de la municipalidad de San Miguel, de Miraflores, de San Isidro, que eran para seguridad ciudadana, se hubieran utilizado para otros rubros. El juez ahí nos podría decir, pero bueno, acá en San Miguel, acá no veo, no es evidente, no es notorio de que se ha afectado el servicio de seguridad ciudadana. Pero en el Callao pues es diferente, señor magistrado. Y cada caso se analiza de manera concreta, de manera diferente. Entonces, el juez, para sustentar ese elemento de decir, acredítame que hay inseguridad en el Callao, ha tomado de manera genérica, ha dicho, bueno, hay recursos de nulidad, que la Corte Suprema ha dicho que me tienen que acreditar, tienen que acreditar que se haya perjudicado el servicio. Señores magistrados, y yo voy a analizar solamente una, como a modo de ejemplo, una de las que ha tomado el juez como referencia, como sustento jurisprudencial, para arribar a esa conclusión de que no se ha acreditado el perjuicio del servicio. Y es el recurso de nulidad 2331-2002 Arequipa, que en su tercer fundamento dice que uno de los requisitos para la malversación es que se acredite también que se haya dañado el servicio o la función encomendada. Esto es que peligre la ejecución del servicio o función pública, se perjudiquen los plazos, se incrementen los costos o decrezca la calidad del servicio que presta. Señores magistrados, con 2.700.000 que se ha malversado, ¿acaso no es evidente, no es notorio que en el Callao se ha podido implementar un mejor servicio de seguridad ciudadano? ¿Acaso no es ese dinero que se ha desviado a otro, no ha hecho que decrezca el servicio? Entonces, señores magistrados, el tema es claro, concreto. Se ha hecho una exigencia que la propia ley del Código Procesal Penal dice que no es materia de prueba. Por estas consideraciones, esta Fiscalía Superior solicita que se revoque la resolución materia de grado y sea, pues, señor magistrado, en un juicio con debate probatorio donde se establezca la responsabilidad de los imputados. Eso es todo. La Procuraduría. Gracias, señor magistrado. Sí, de manera concreta, porque la apelación presentada por el actor civil va en el mismo sentido que pues señala el Ministerio Público. Nosotros estamos solicitando que se revoque la apelación y reformándola se declare infundada la resolución número 50. Si bien es cierto, señor magistrado, nosotros lo que estamos cuestionando de la resolución emitida por el ADCU es respecto del considerando número 9 y justamente es lo que señala pues y dice que pues no se habría ofrecido medio probatorio alguno por la cual acredite de manera concreta y específica la afectación del servicio, que bien lo ha tocado el representante del Ministerio Público. En ese sentido, lo que el juez de primera instancia señala es que efectivamente dice que el Ministerio Público no ha acreditado la afectación del servicio y más aún, sin embargo, más abajo reconoce dentro de su resolución que se tiene pues elementos de comisión que tiene que ver con la aplicación diferente de los fondos, es decir, sí reconoce que ha habido desviación de fondos, señores magistrados, sí reconoce que las conductas desplegadas por estos ha sido por los mismos funcionarios. En ese sentido, señor magistrado, nosotros cuestionamos lo vertido por el juez de primera instancia y justamente nos remitimos al artículo 156 que bien lo ha señalado el Ministerio Público en su inciso 2, en las cuales desarrolla que no son objetos de prueba las máximas experiencias pero vamos a darle énfasis respecto a cuando dice en la parte última del inciso 2 lo imposible y lo notorio. En ese sentido, señor magistrado, nosotros queremos resaltar que, si bien es cierto y tomando en cuenta los hechos objetos de acusación, habría que definir en ese sentido, pues, qué es un hecho notorio y si la afectación del servicio de seguridad ciudadana son hechos notorios realmente y cuánto estarían exonerados de probanza, señores magistrados. En ese sentido, se entiende, pues, por hecho notorio que es aquel, y es conocimiento de todos, que vive en un determinado grupo social y está determinado también por la idiosincrasia de un medio social.
¿Y a qué nos referimos, señores magistrados? De que, pues, es evidente que justamente lo que el juez dice que no se ha podido probar, que es respecto de la afectación del servicio, nosotros sí decimos que sí podemos probarlo, y podemos probarlo porque justamente esto pues es plausible y se siente dentro de la ciudad del Callao, por ejemplo. ¿Y en qué sentido, señores magistrados? En el alto riesgo de peligrosidad que existe en nuestra ciudad. Asimismo también, señores magistrados, y es necesario resaltar que si bien es cierto, los bienes inmuebles están por debajo del precio del valor real, justamente porque las personas no quieren invertir en el Callao, porque hay un alto riesgo de peligrosidad de parte de porque hay muchos delincuentes, mucha delincuencia común. En ese sentido también, señores magistrados, y es de conocimiento público que el Instituto Nacional de Estadística tiene hartos nutridos archivos en las cuales señala pues el alto riesgo estadístico de peligrosidad que sufre la ciudad del Callao. Por lo que, señores magistrados, nosotros, como sería, digamos, repetitivo, ya que el Ministerio Público ha señalado también respecto a la situación en la cual se encuentra justamente por la seguridad ciudadana, y eso proviene de ¿qué? De que justamente no se cumplió, señores magistrados, durante los años 2007, 2008 y 2009, respecto de que pues había un convenio por la cual la Policía Nacional del Perú tuvo con la Municipalidad de Callao para efectos de que se utilizara de alguna manera y que tuviera pues una finalidad se cumpla con la finalidad establecida respecto del dinero que se había destinado por un monto de 2 millones aproximadamente, de la cual, señor magistrado, no se realizó. Por la cual, por no haberse cumplido con la finalidad del servicio, pues nuestra ciudad, y es latente y todos los conocemos, pasamos una situación de inseguridad ciudadana, de la cual nosotros estamos cuestionando frente a lo que ha señalado el juez de primera instancia en su numeral 9 de la misma. Por la cual, señor magistrado, y por las mismas consideraciones y aunado a lo que ha señalado el Ministerio Público, nosotros estamos solicitando que se revoque la apelada y reformándola se declare infundada la resolución 50 que fue emitida con fecha 19 de septiembre de 2016 por el ARCUM. En ese sentido, señor magistrado, eso es todo lo que tengo que señalar al respecto. Gracias. La dúplica de la defensa de Salvador Castañeda Córdoba. Bien, señores magistrados, hemos escuchado atentamente las posturas y fundamentos tanto del representante del Ministerio Público como de la Procuraduría. Un punto importante, y deben tomar en cuenta, se oraliza lo que se fundamenta por escrito. Vamos a analizar que su recurso de apelación difiere en mayor proporción, lo que se ha manifestado acá, de que siendo la inseguridad ciudadana un hecho notorio, no requiere probanza y consecuentemente está acreditado el delito y la responsabilidad penal. El Ministerio Público inició poniendo en cuestionamiento la legitimidad del juzgador de investigación preparatoria para pronunciarse sobre el sobreseimiento en un extremo de sustentar que no se cumple uno de los elementos configurativos, que es el afectación del servicio. Señala de manera concreta de que el juzgado de investigación preparatoria, al amparar este mecanismo de defensa procesal, ha valorado las pruebas, pero que esto, en el extremo de cumplimiento del segundo elemento constitutivo, afectación del servicio, no requiere probanza. Pero si nosotros revisamos los fundamentos escritos de recurso de apelación, vemos que fundamento 2.9 señala que el fondo debió mantenerse a fin de ser requerido por la Policía Nacional, ello de acuerdo al convenio. Se habla de que con ese monto de dinero se afectó el servicio. El magistrado, al emitir la resolución número 50, por la cual la defensa técnica pide que sea confirmada, ha señalado de manera categórica no es suficiente aportar
elementos de convicción de que habría desvío de fondos. Si no ha señalado de manera concreta y no ha podido ser refutado por el Ministerio Público de elementos de convicción que sustenten la afectación del servicio. Y ello no es solamente una postura del juzgador, sino que el fundamento 8 de la resolución señala el basamento legal, un criterio acorde a los lineamientos procesales y penales, y amparados también por ejecutorias. Tenemos el recurso de nulidad 1336-2012 Apurímac, tenemos el recurso de nulidad 2331-2002 Arequipa, la ejecutoria suprema 2769-2001 Junín, del 25 de septiembre de 2002, y la resolución de recurso de nulidad 3157-2009, 22 de febrero de 2010. Estas ejecutorias, señor magistrado, vienen a sustentar que la resolución venida en grado ha cumplido con todos sus lineamientos procesales de análisis valorativo de los fundamentos por los cuales se interpuso este pedido de sobreseimiento. El Ministerio Público y la Procuraduría, ahora en postura, señalan de que lo que debe resolver el colegiado es si la inseguridad ciudadana requiere o no de prueba, para con ello pretender cumplir el elemento de afectación del servicio. La ley no puede ser elástica, señores magistrados, y con todo respeto a la postura del titular de la carga de la prueba. El tipo penal señala desviación de fondos y afectación del servicio. El recurso de apelación no sustenta, no puede enervar el claro pronunciamiento del juzgador. No estamos acá para cuestionar si el juzgador tenía o no legitimidad para pronunciarse. Lo que en mi buena cuenta el Ministerio Público señala que el colegiado se pronuncie, que existe seguridad ciudadana y que esto no lo quiere hacer probanza. Eso no es del modo como está planteado. No hay un error de hecho, no hay un error de derecho. La resolución 50 se encuentra arreglada a la ley y por tales consideraciones la defensa técnica, con todo respeto, solicita que ésta sea confirmada en todos sus extremos. La defensa de Jorge Villarreal. Sí, señor presidente. Pido permiso para ponerme de pie. Muchas gracias. Señores magistrados, ha sido evidente que la Fiscalía ha incurrido en una falacia argumentativa. Y cuando uno incurre en una falacia argumentativa es porque no tiene la capacidad de poder probar los elementos del tipo. Ha recurrido a la realidad nacional, que por cierto nos compete a todos los ciudadanos, y pretende, mediante una suposición, acreditar un elemento sine qua non del tipo penal, afectación del servicio. Señores magistrados, bien sabemos que los tipos penales tienen una estructura típica y en el delito de malversación de fondos existe un desvalor de la acción y un desvalor del resultado. El desvalor del resultado, la afectación al servicio encomendado debe ser producto de la acción típica, el desvío de los fondos públicos. Y esto es importante porque más allá de que el señor fiscal no lo reconozca, la Corte Suprema sí lo ha hecho. Yo voy a citar dos resoluciones importantísimas que creo deben tener en cuenta al momento de resolver. El primero de ellos, el recurso de nulidad 2194-2013 Lima, de fecha 26 de febrero del 2014, en cuyo considerando quinto, la Corte Suprema, Sala Penal Permanente, ha establecido lo siguiente, en un caso en concreto, que asimismo de autos no emerge actividad probatoria alguna que corrobore que el direccionamiento de los fondos desde la caja chica de la institución para el pago en cuestión haya causado un perjuicio definitivo a un servicio o prestación para el que inicialmente estaba previsto. Como consecuencia, la Corte Suprema declaró no haber nulidad y se la absolvió al procesado por delito de malversación de fondos. Pero existe una sentencia, señores magistrados, que calza perfectamente al caso en concreto, en donde justamente había servicios por parte de la Policía de Tránsito, de Transporte, a una municipalidad. ¿Y qué es lo que dijo la Corte Suprema en un caso que calza perfectamente? Recurso de nulidad 1336-2012 Apurímac,
de fecha 10 de enero del 2013. Considerando, quinto, que en el caso del delito de malversación de fondos tampoco se acreditó que haya afectado el servicio de función encomendada. En autos no existe elemento alguno que haga inferir que se perjudicó el control o fiscalización del tránsito vehicular. Recurso de nulidad 1336-2012 Apurímac, que calza perfectamente al caso en concreto. No hubo prueba que acredite que el servicio de transporte y de tránsito ejercido por la policía a una institución pública no se ha probado que sea afectado y por lo tanto la Corte Suprema absolvió. Señores magistrados, pero no es tan solo ello. Si el señor fiscal no ha podido hacer referencia, no les ha hecho conocer que existe prueba de cargo, que genere en el juzgador, porque el juzgador atraviesa por un desarrollo intelectual dentro del proceso, como dice Caferata Nores. Cuando el juzgador, en este caso con un juez de garantía, llega a la etapa intermedia, él tiene que internalizar en qué estado intelectual yo me encuentro para pasar a la siguiente fase, que es el juicio oral. Debo tener sospecha suficiente. Y la sospecha suficiente no se llega con la valoración o la evaluación de la realidad nacional. Existe en autos, señores magistrados, a fojas 464, una constancia, que es de suma importancia, emitido por el comandante PNP, jefe de la Oficina de Apoyo Policial, Unidad de Bienestar de la Región Policial del Callao, del 10 de julio del 2015. El señor comandante Luis Moy Chávez, ¿qué es lo que señala? Se hace de su conocimiento, obra en autos, que durante los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, el personal de la Policía Nacional del Perú ha venido prestando el servicio especializado a favor de la Municipalidad Provincial del Callao en área de transporte urbano, el control y fiscalización del tránsito en la provincia constitucional del Callao, así como en la ubicación, captura e internamiento de vehículos con orden de captura. Asimismo, en los años 2007 al 2011 no se ha suspendido o paralizado dicha labor especializada en vista de que dicho convenio se encuentra vigente hasta la actualidad. La propia policía ha establecido que el servicio no ha sido afectado. Esto sí es una prueba objetiva. Yo no estoy haciendo ningún tipo de presunción ni estoy dando o generando ninguna falacia argumentativa. Señores magistrados, esto es con el primer elemento que considero es importante que ustedes deban de evaluar. Pero hay dos cuestiones importantísimas que tienen que ver ya en particular con mi cliente. Al señor Jorge Villarreal Ruiz se le está imputando el delito de malversación de fondos a título de complicidad por omisión. Interesante. Porque las conductas omisivas existen ciertos requisitos y ciertos presupuestos. Así como el autor que comete un delito mediante una omisión se le exige la posición de garante, al cómplice por omisión también. Y para ello, señores magistrados, hay que recurrir a la mejor doctrina. Por ejemplo, Carmen López Peregrín, en su libro La complicidad en el delito, señala, en los delitos a título de complicidad por omisión, lo siguiente: que se da una especial vinculación entre el sujeto, el cómplice, y el bien jurídico protegido que justifica la posición de garantía. Este es el primer referente. Entonces, para poder nosotros concluir que el señor Jorge Villarreal Ruiz tenía posición de garante, hay que primero identificar cuál es el bien jurídico protegido en el delito de malversación de fondos. Y el bien jurídico protegido en el delito de malversación de fondos es el correcto cumplimiento de los fondos públicos. Segundo, si ya identifica el bien jurídico, entonces vayamos a identificar si es que el señor Jorge Villarreal Ruiz se encuentra relacionado directamente con este bien jurídico. Y para ello hay que ir a una norma extrapenal, que es el ROF. Objeción, señor magistrado. Señor magistrado, no es materia alzada el análisis de la responsabilidad de Villarreal Ruiz. El juez no emitió pronunciamiento alguno, señor magistrado, en ese extremo. Doctor, la defensa tiene el derecho de exponer lo que él considere conveniente. Nosotros vamos a evaluar. Por cierto, vengo como recurrido, ¿no? Más bien les recurrente. voy a agradecer sí, que por el tiempo, termina. Vamos a limitarnos con el tiempo. Concluya, doctor, ¿ya? Me da 2 minutos, doctor, yo concluyo. Sí. En consecuencia, no podría haber complicidad por omisión toda vez que el ROF no lo vincula a mi patrocinado con el bien jurídico tutelado, porque la Gerencia General de Transporte Urbano señala de que es el órgano de línea encargado de proponer y ejecutar la normatividad de transporte y tránsito. Será otro funcionario público el que tenga la competencia.
Asimismo, señores magistrados, la única imputación contra Jorge Villarreal Ruiz es el haber incumplido la cláusula 12ª del convenio. La pregunta es si el solo incumplir un deber administrativo es suficiente para aprobar el dolo. Señores magistrados, eso es imposible. El autor, y con esto finalizo, Ramiro Salinas Sicha, señala lo siguiente. Por la manera como están construidas las fórmulas legislativas de los tipos penales que recoge nuestro Código Penal en su parte especial, no es posible sostener, al menos en el Perú, que la sola infracción del deber sea ya razón suficiente de la imputación jurídica penal. Concluye. De modo que la sola infracción de un deber especial no es suficiente, se necesita la concurrencia de otros elementos objetivos y subjetivos del tipo. Yo me pregunto, ¿Fiscalía ha traído alguna prueba que demuestre el doble cómplice, el doble dolo del cómplice? No hay ninguna prueba, solo el supuesto incumplimiento de la cláusula 12ª. Por lo tanto, no es suficiente para construir una imputación a título de complicidad por omisión. Por estas razones, señores magistrados, es que la defensa considera que se debe de confirmar la resolución venida en grado dictada por el magistrado Roque Huamancondo. Gracias. La defensa de Julio Palza. Sí, señor presidente, con su venia. Muy breve y muy conciso. Acá la Fiscalía lo que ha pretendido es confundir más que todo el tema de afectación de servicio con una adenda que modifica la cláusula 8ª del convenio. Sin embargo, en el convenio, cuando ustedes lo lean, la cláusula 2ª, la cláusula 3ª y 4ª, el objeto del convenio es bien claro entre la Policía Nacional y la Municipalidad de Callao. Es la fiscalización del tránsito y el transporte. Y como me ha dicho muy bien mi colega que ha precedido, el elemento de convicción que presentó la defensa es la constancia de la propia región policial Callao, donde asevera como prueba categórica que la afectación del servicio no se ha incumplido. Por el contrario, el servicio se sigue prestando. ¿Qué sucede? Que la Fiscalía pretende confundirlos ustedes con la adenda número 2 del convenio, suscrito el 28 de diciembre de 2008, cuando dice que el Fondo 2 debe ser destinado no solo para temas de tránsito y transporte, sino también para temas de seguridad ciudadana. Sin embargo, lo más preocupante es en apelación de este auto de sobreseimiento por parte de la Fiscalía, donde menciona en sus argumentos 2.5 a 2.7 que sus elementos de convicción, que muy bien el magistrado de primera instancia lo ha dicho, que ningún elemento de convicción de la Fiscalía ha podido desacreditar la afectación del servicio, la Fiscalía lo que menciona es no solo el informe de la OSI, sino dos pericias contables, 1-2013 y 5-2013, que son materia de delito de peculado. Acá tengo la pericia contable, la 10-2013, de este caso de malversación de fondos de la carpeta 55, donde el objeto de esta pericia contable ha sido determinar cuánto ha sido el ingreso por el segundo fondo, tanto los ingresos por las fotopapeletas y el egreso por el pago de planilla de la policía. Y efectivamente, en las conclusiones del perito, dice efectivamente que hay un saldo a favor de 1.948.450.9 soles. Entonces, lo que dice la Fiscalía es un argumento errado y pobre en su argumento de apelación, en su sustento 2.5 a 2.7. Y más pobre aún es el argumento de la Procuraduría, porque la Procuraduría únicamente en su recurso de apelación habla de presunción de inseguridad, pero no lo demuestra. Entonces, señores presidentes, señores magistrados, lo que la defensa técnica del ciudadano Julio Modesto Palza, a quien se le imputa únicamente complicidad sobre el tema de malversación de fondos, solicita a la defensa técnica que se confirme en todos sus extremos la resolución 50 que declara fundado el sobreseimiento solicitado. Eso es todo. La defensa de Solís Galloso. Señor presidente, señores vocales, la defensa técnica del señor Carlos Solís Galloso procederá a exponer los fundamentos de hecho y derecho por intermedio de los cuales solicito a este ilustre tribunal se sirva a confirmar la resolución venida en grado que declara sobreseída la instrucción seguida en contra del señor Carlos Solís Galloso por el delito de malversación de fondos en su grado de complicidad.
Efectivamente, ya mis patrocinados han expuesto los argumentos, de alguna manera rebatiendo el tema que ha planteado el Ministerio Público. La defensa no quiere entrar a un tema repetitivo, sino a un tema que es de vital importancia, que creo yo que se ha dejado de lado y que es parte de la resolución, que es la invocación que hace en este caso el juez de primera instancia al momento de sustentar su resolución, que es el artículo 344, inciso 2, literal D, lo que es el sustento principal por el cual él finalmente decide declarar fundada el sobreseimiento planteado por la defensa técnica, ¿no? Y es de referente a que no existe la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y las existentes no sirven para fundar una acusación, ¿no? Yo sé que acá hemos expuesto muchos temas argumentativos de defensa, pero este tema es un tema más que todo técnico. He tenido la oportunidad de revisar la acusación en sus 68 folios, señor, y justamente lo que en este momento el Ministerio Público, lógicamente como colegiado, está invocando como sustento y señalando de que no se requiere prueba. Me dice, no se requiere prueba cuando hablamos, hablamos del máximo de la experiencia, ¿no? Hablamos de la máxima de la experiencia y lógicamente cuando interviene también la Procuraduría Pública señala, pero señor, el tema de delincuencia en el Callao es notoriamente conocido. No tenemos por qué probar que existe delincuencia en el Callao y señala que esto tranquilamente se puede corroborar con las cifras del INEI. Por lo tanto, sí hay manera de probar. Sí hay manera de probar el índice delincuencial en el Callao. Entonces yo no entiendo por qué luego de 10 años viene acá un representante del Ministerio Público que debo reconocer que ha hecho bien su trabajo porque ha sustentado bien un tema, pero acá, señores, no podemos regresar en un proceso garantista en el tiempo. El Ministerio Público tuvo su oportunidad de haber podido invocar un tema de máximo de la experiencia. Y tomando las palabras, en este caso de la Procuraduría, la misma Procuraduría me insiste que existe forma de acreditar el índice, la cifra negra incluso, que está en las comisarías del Callao. El jefe regional del policial del Callao le puede haber dado las estadísticas en el Callao. Entonces hay manera de probarlo. ¿Por qué no lo hicieron en las 68 páginas de esta acusación? Ahora, señores, en esta acusación, veamos en esta construcción lógica la página 61, señores. Porque tiene razón. Como abogado defensor, yo no voy a entrar en el tema, no lo dijiste en tu apelación, ¿por qué no lo argumentaste? No, porque finalmente en esta audiencia es que se va a decidir. Yo acepto válidamente lo que dice en este caso el señor representante del Ministerio Público, que argumenta el tema de la máxima de la experiencia, pero la acusación lo dice, y no dice nada de máximo de la experiencia. En la página 61, señores de la acusación, se habla de la afectación al servicio a la función encomendada. Final del párrafo. Sobre este punto hay que señalar que si bien en el presente caso se han continuado con los operativos, o sea, hay una situación de afirmación, ahí hay una contradicción, es decir, se está cumpliendo con el objetivo del convenio, porque hay que señalar que el convenio es claro. Y el tema de seguridad ciudadana es en base al apoyo logístico a la región policial del Callao. Ustedes pueden ver en la cláusula tercera que habla del objeto del convenio. Y en el objeto del convenio dice, el presente convenio de cooperación interinstitucional tiene como objeto fortalecer una alianza estratégica de colaboración y respeto mutuo a sus respectivas funciones de la Municipalidad y la Policía Nacional del Perú, a fin de garantizar una eficaz labor en el control y fiscalización del tránsito y transporte en la provincia constitucional del Callao, así como la ubicación, captura e internamiento de vehículos. Tomando en consideración los argumentos del abogado del señor Jorge Villarreal, y muy atinadamente con el oficio, hasta el día de hoy estos operativos continúan. Por lo tanto, no había una afectación al servicio. Pero vayamos al tema de literalidad, señores, porque ya no podemos argumentar temas nuevos. O sea, el tema de los recursos de nulidad, donde los procesos duraban, señores, 10, 20 años, que uno se iba a la Suprema, argumentaba algo nuevo, retrocedía, y los juicios duraban eternamente, eso no es válido en este nuevo código. Aquí se queman etapas. Y el tema es que el juez llegó a la etapa intermedia y advirtió esta deficiencia. Una deficiencia que no la hemos generado la defensa, sino que lamentablemente el Ministerio Público, debo reconocer que no tenía las armas. Y yo les digo por qué.
porque he tenido oportunidad de revisar la prueba privilegiada que ellos invocan, que es el informe de control que hace la Contraloría General de la República, que definitivamente siempre en la actualidad dicen, critican al Poder Judicial, critican a la Fiscalía. ¿Y quién critica a la Contraloría? Es un informe totalmente deficiente. ¿Saben por qué es totalmente deficiente? Porque parte de una premisa equivocada. ¿Saben cuál es? Que el servicio puede ser objeto a una acción de control. Señores, este convenio se deriva de una concesión que es a 20 años. En la actualidad son 11 años de concesión, faltan 9 años. ¿Saben? Faltan 9 años para que se pueda liquidar ese convenio. Recién ahí, en la liquidación podremos hacer una acción de control. Pero estos señores de la Contraloría han orientado mal al Ministerio Público porque llevan 2 casos. La recepción del famoso apoyo logístico a los generales y después, en otro caso, porque lo olvidan en 2 casos, dicen que ese dinero no se debió utilizar de esta manera. Entonces hay una contradicción. ¿Debieron o no debieron haber recibido los generales? En este caso, sé que hay magistrados que conocen esos temas. Pero vayamos más allá. Si estos fondos que son recaudados en base al literal número 4 del literal B de la cláusula 8ª del convenio, dice, literalmente, dice, y acá se está confundiendo. ¿Saben lo que se está confundiendo aquí? Y yo comprendo la Fiscalía porque es la Contraloría la que se ha equivocado. Dice literalmente, cumplido con el procedimiento previsto en el literal 2, es decir, pago a los señores que hacen esta labor de supervisión, ¿no? La municipalidad destinará el saldo restante para financiar los gastos que denote el apoyo logístico a brindar por la región policial de conformidad al requerimiento. Está claro que los señores generales, jefes regionales pidieron un apoyo. Y está claro que son 30.000 soles. Pero ¿saben lo que hubo en las cuentas? Millones de soles. Ahora la pregunta es, de acuerdo a lo que dice la Fiscalía, esos 2 millones son de la policía. Falso. Totalmente falso. Y eso la Contraloría se equivocó y hace incurrir error al Ministerio Público. ¿Saben por qué? Porque la policía no interviene en la recaudación. Y lo digo claramente. Esos señores que le toman a ustedes fotopapeletas con uniforme no son policías en servicio. Por eso se llama servicio individualizado. Son policías en su día de franco y vacaciones. Y si la policía no interviene en la recaudación, ¿por qué razón el municipio, que tiene una función única y exclusiva, debería darle su dinero a la policía? Entonces, partiendo de esa premisa, que lamentablemente es la premisa equivocada que ha tomado la Contraloría, que hace incurrir, en este caso, error al Ministerio Público, llegan a la hipótesis y se presentan aquí a través de su acusación para plantear un tema acusatorio. Esos 2 millones de soles, señores, no son de propiedad de la policía, son de propiedad de la municipalidad. Por eso es que se estableció el fondo 1, 2 y 3. El fondo 1 es para la policía y ni siquiera han pedido un informe a la Interpol, a la central, si recibieron dinero. Han recibido buenos millones en falta del fondo 1 y 3. Pero el fondo 2, señores, son fondos directamente recaudados y son de libre disponibilidad una vez que acabe el ejercicio presupuestal del 2007, 2008, 2009, 2010, son de libre disponibilidad. Entonces, aquí se ha planteado temas que particularmente considero que es el responsable de la Contraloría. Y lógicamente el Ministerio Público, en función como titular de la acción y la función persecutoria, evidentemente tiene que tomar este argumento porque él mismo ha dicho, y aquí veremos que el juez lo advirtió, que no hay otras pruebas, señores. Y ustedes se pueden ir a la página de la acusación, la página 64, prueba documental, el informe de Contraloría. ¿Cuáles son las otras pruebas? Los anexos del informe de la Contraloría. ¿Cuál es la siguiente prueba? El informe contable que ya mi colega ha dicho, el informe 18 y el informe 5. Señores, con esto nos vamos a ir a juicio. Si evidentemente en el juicio se va a volver a tener que actuar esto, y la conclusión va a ser la misma. No hay un elemento probatorio que acredite la afectación del servicio. Y acabo de escuchar lo que dice el Ministerio Público y lo que dice la Procuraduría. Sí hay manera de probar la máxima de la experiencia. ¿A través de qué? Del INEI, de la estadística. Concluya, señor abogado. Señor presidente, señores vocales, agradeciendo el tiempo concedido, la defensa técnica considera que esta resolución venida del grado emitida por el juez de primera instancia se ajusta a derecho. Ha cumplido con lo que la norma exige, ha cumplido con lo que establece
el artículo, en este caso 352, y este pronunciamiento es con arreglo de derecho, por lo tanto, considero que esta sala debe confirmar. Muchas gracias. La defensa de Beatriz Huancayucra. Señor magistrados, en la presente apelación planteada por la Fiscalía, señala, ¿no? Y voy a tratar de ser lo más breve posible, ¿no?, de que supuestamente se ha cumplido con el tema de los elementos, de que supuestamente había configurado el tema de la afectación del servicio en general, conforme lo señala la norma. Sin embargo, la resolución señala lo contrario. Hemos escuchado acá a la Fiscalía y también hemos leído su recurso de apelación, donde básicamente señala el tema de los desvíos, menciona, lo cual también se ha cuestionado también por la defensa, pero muy aparte porque el tema principal acá de la apelación es el tema de la afectación del servicio. Habla prácticamente en todo su documento respecto al tema del desvío, habla de los conceptos, del tema del presupuesto, del convenio en general. Sin embargo, respecto al tema de la afectación del servicio, señala, en este caso solo menciona el 2.6, y en el punto 2.9 dice, sin embargo, esta funcionalidad no se debe, limitar a la gestión de gastos a sometidos públicos concretos. O sea, y luego, acá en la audiencia ha señalado de que acá el tema de la seguridad ciudadana es un tema que no se debe probar cuando es notorio cumplimiento. O sea, está confundiendo el tema de inseguridad con el tema del servicio. O sea, una cosa es la inseguridad ciudadana X, ¿no?, y otra cosa es el servicio o la función. No se confundan. Ojo, incluso ha dicho que en San Miguel no hay tema de seguridad ni se puede cuestionar. O sea, creo que en todos los distritos, yo soy de San Miguel, en mi casa han robado hace poco, cerca de mi casa, incluso los condominios también han robado. O sea, eso no es un tema que se tenga que probar. La inseguridad ciudadana es absurdo. Lo que se tiene que señalar es la afectación del servicio o función, que es otra cosa muy distinta. No se confundan las cosas. Obviamente acá no se trata de probar la norma, es obvio, las normas no se prueban. Si yo hablo de un delito de robo agravado, yo no voy a probar la norma, no, sino lo que se prueba, ¿no?, si la conducta que se está investigando se ha cumplido con los elementos del tipo, ya sea del robo, ya sea del hurto, ya sea el homicidio, ya sea del delito de malversación. O sea, si de acuerdo a los hechos que se han, contado, están todos los elementos, o sea, todo lo que señala el artículo determinado, en este caso, respecto al delito de malversación. Es por eso que la resolución de sobreseimiento dice, bueno, acá se ha hablado todo el tema de desviación, todo, pero el tema de la afectación del servicio en ningún momento lo he expuesto. O sea, y acá nosotros incluso leemos que en el punto 2.9 dice, acá no nos debemos limitar al tema de la afectación de los gastos concretos. O sea no, en otras palabras, no me puedo hacer referencia a la afectación concreta, en otras palabras. O sea, eso no es importante. Cuando eso es importante, porque la norma, respecto al tema de malversación, habla afectación del servicio, afectación de la función. No está hablando ni del futuro, está hablando lo que ya se ha afectado, el presente, de lo concreto. Sin embargo, para la Fiscalía eso no es importante. ¿No? O sea, no debemos limitar el tema concreto. No, pues. Entonces, y bueno, y en general, en todo su desarrollo, no precisa. Habla de mejoras, habla de en general, pero no señala la afectación del servicio. Y ya ha mencionado colegas de la defensa que incluso la policía en los documentos dice que no se ha afectado para nada el servicio. Y que estamos hablando del servicio, en este caso de la adenda, lo cual incluso se ha cuestionado el tema de la defensa, pero si vamos a hablar específicamente del tema de la adenda, seguridad ciudadana, no se ha afectado. No se ha afectado. Y hasta el momento, tanto en su escrito de apelación como en la audiencia, tampoco ha indicado cuál es la afectación. Solo habla de la inseguridad ciudadana en general. Inseguridad ciudadana existe de manera general. Ese es otro tema. Y por otro lado, incluso en el caso de la Procuraduría dice
estamos exonerados de probanza. Uy, Dios mío, eso sí me sorprendió y me preocupó. O sea, yo no sabía que ahora las conductas delictivas, si yo quiero acusar, estamos exonerados de probanza. O sea, eso para mí es sorprendente. No, pues, o sea, si yo se supone que acuso o señalo una determinada conducta delictiva, tengo que, obviamente, señalar cuál es el medio probatorio que lo sustente. No puedo decir que, no, estoy exonerado de probanza. No, pues, o sea, eso tampoco es posible, ¿no? Entonces, por esos motivos, y simplemente para ¿cómo se llama?, para culminar, ¿no?, que la resolución 50 está debidamente sustentada porque no ha demostrado la fiscal, hasta el momento en la fiscalía, en la acusación, ni siquiera en la audiencia, cuál es la afectación del servicio. Y por lo contrario, existen documentos que demuestran lo contrario, digamos, a lo señalado por la Fiscalía o en todo caso también incluso por la Procuraduría. Por esos motivos solicitamos que, en este caso, la resolución número 50 sea confirmada, ¿no?, dicha resolución que declara fundado el sobreseimiento peticionado por todos los procesados. En este caso, por mi patrocinado. La defensa de segundo Artemio Pereda Rondoño. Señor presidente, señores vocales, colega, representación del Ministerio Público y todos presentes. Ya prácticamente mis colegas ya lo han dicho todos, y todos convincente, concluyente, indubitable, por el cual también la defensa de Pereda Rondoño, que se encuentra presente, está de acuerdo con ello y solicita que se confirme en todos sus extremos la resolución venida en grado. ¿Por qué, señores? Es un privilegio ser el último en informar. Así uno tiene el privilegio de poder escuchar todo lo que habla. Escuché al Ministerio Público manifestar que para entender sus fundamentos hay que verificar la imputación primigenia efectuada por él en auto. Señores vocales, y precisamente el juez de primera instancia ha realizado un minucioso análisis de los elementos de convicción presentados primigeniamente por el Ministerio Público. ¿Y a qué llegó el juzgador de primera instancia? El artículo 389 del Código Penal nos indica los presupuestos que configuran esta figura delictiva de la malversación. Darle distinto connotación a los hechos, afectando de una u otra forma el servicio o la función. Señores, si no ha podido probar en primera instancia, tiene la oportunidad de hacerlo ahora. Y que sepa yo, hasta ahorita no prueba nada. ¿A qué se ha limitado el Ministerio Público? Yo vine para otra cosa, pero yo no vine para que se discrepe sobre la legitimidad de un magistrado. ¿Qué es lo que está pasando? Es increíble, cuando él debe ceñirse estrictamente a los presupuestos del 389 del Código Penal. Así de simple. También habla que se ha contravenido el convenio. También habla, con todo el respeto del caso, en forma ilusoria, de la inseguridad ciudadana. Y así por el estilo, señores vocales. Hay un dicho popular, señores vocales, y no solamente es acá, en esta magistratura, es a nivel nacional. Lo que se comienza mal, termina mal. Desgraciadamente, para la representación del Ministerio Público, el juez ha merituado en forma exhaustiva todos los actuados. ¿Y cuál es la conclusión? Ha emitido su resolución por el cual sobresee la causa. La pregunta es, señores vocales, ¿es culpa del magistrado de primera instancia
que la representación del Ministerio Público no haya copiado los elementos probatorios importantes en esta causa que lleven a una convicción indubitable al juzgador al emitir su resolución. ¿Acaso es culpa del juez de primera instancia? Es culpa de la representación del Ministerio Público. Y eso no se ve acá. A nivel nacional ya hizo esa serie de problemas en torno a los elementos de convicción primigenio que presenta la representación del Ministerio Público. Insuficientes. Acá simplemente, si yo fuera representante del Ministerio Público, siempre con respeto al caso, sabiendo que el Código Procesal Penal es una normatividad procesal garantista, me tengo que cuidar de cumplir los presupuestos que indica el Código Penal. ¿Lo ha hecho? No lo ha hecho. Entonces, el problema es simple. Viene un sobreseimiento. Yo no puedo irme para el fondo. ¿Por qué no voy al fondo? Si solamente viene para el aspecto del sobreseimiento. Señores vocales, he escuchado inseguridad ciudadana, he escuchado convenios, he escuchado una serie de fundamentos de la representación del Ministerio Público que mis colegas se han encargado de rebatirlo en forma contundente, que es la realidad. Yo solamente indico a ustedes el artículo 342, el artículo 344, el artículo 352 y el artículo 355 del Código Procesal Penal han sido materia de verificación en forma exhaustiva por el juez de primera instancia, en concordancia con el artículo 389 del Código Penal. Fundamentos por los cuales, señores, y para ya no cansarlo, porque creo que han tenido ustedes varias audiencias, yo solamente solicito que se confirme, señores, la resolución venida en grado. Y algún día, una sala le diga mediante su resolución, fundamenta bien pues tus pedidos, fundamenta bien tus denuncias, presenta sus elementos probatorios adecuados, sino como yo voy a resolver en calidad de juez. Muy amable, señor. La dúplica del Ministerio. Sí, 3 minutos, señor magistrado. Señor magistrado, en algún momento yo reclamaba congruencia procesal, porque el juez, señor magistrado, para sobreseer, ha utilizado un argumento. El Ministerio Público ha venido a rebatir ese único argumento. Acá los abogados nos han venido a hablar que el perito, que el oficio de la policía, que la complicidad, el doble dolo, la revisión de la acusación, que quién tiene la culpa, que quién no tiene la culpa, quién presentó la prueba, que el informe de control deficiente, anterior, posterior. Señor magistrado, eso no hemos venido a debatir. Acá hemos venido a debatir el único argumento del juez y el único cuestionamiento que hace el fiscal de ese argumento. Nada más. Yo he planteado un argumento simple, sencillo y puntual. Y los abogados nos han venido a hablar de otra cosa. Uno de los abogados nos ha dicho, bueno, hay recurso de nulidad que ha sustentado su criterio el juez, el recurso de nulidad que nos ha hablado de un desvío de caja chica. Señor magistrado, cuando se utiliza la jurisprudencia, y en eso hay que ser pertinente, no se puede utilizar cualquier jurisprudencia, pues hay que ser pertinente, hay que ser puntual. Por máxima de la experiencia, ¿cuánto se maneja una caja chica? En cualquier institución, 500 soles, 1000 soles, ya 5000 soles la más grande. Acá estamos hablando de que han sido desviados 2.700.000 soles. Entonces, ¿cómo nos puede decir, no hay un recurso de nulidad que dice que se tiene que acreditar que se afectó el servicio de una caja chica? Que un recurso de nulidad que el servicio de transporte. Señores magistrados, si bien es cierto, jurisprudencia uniforme que dice que en este tipo de delitos se tiene que acreditar el perjuicio, sí. Ya pues, señores, está muy bien, esa es una regla general, pero ahora vamos al contexto específico. En este caso concreto, la seguridad ciudadana en el Callao, no estamos hablando de otro, en el Callao, ¿es un hecho notorio o no es un hecho notorio? Es un hecho notorio, porque los abogados nos dicen, no, esa es una suposición, es una presunción. Para los que vivimos en el Callao, ya no viven, que litigan en el Callao, ¿es una presunción? ¿Es una suposición? ¿Acaso no es notorio que hay una inseguridad creciente? ¿Acaso no es evidente, no es notorio que se ha declarado emergencia por inseguridad ciudadana? Entonces, señor magistrado, acá ya estamos hablando del caso concreto. En el caso específico, la norma, la ley procesal, el 156 inciso 2 dice, lo notorio no es materia de prueba.
Esa es la única discusión, señor magistrado, que se analice la norma, que lo notorio, en este caso concreto, no estamos hablando de manera general, no es materia de prueba. Eso es todo, señor magistrado. Ya. La Procuraduría. Sí, señor magistrado, 3 puntos concretos nada más. He escuchado a los abogados de la defensa señalar que dicen que el dinero de 2 millones que se habrían recaudado correspondería únicamente a la Municipalidad del Callao y que porque son titulares, ¿no?, de ese fondo. Sin embargo, entonces yo me pregunto, ¿por qué entonces ¿por qué entonces se suscribe el convenio, señor magistrado? ¿Por qué se suscribe un convenio en la cual ellos se comprometen, incluso crean una cuenta corriente de fondo intangible? Entonces, ¿por qué si ellos son únicamente los titulares de ese fondo, por qué entonces suscriben ese tipo de contratos, ese tipo de convenio? Ahora bien, también he señalado, si bien es cierto, las estadísticas pues que arrojan el Instituto Nacional de Estadística, y que, señor magistrado, es de público conocimiento. Es más, los invito a que se remitan a la página web de la propia institución y en la cual va a arrojar las estadísticas que antes he señalado. Ahora bien, he escuchado también a la abogada de la defensa señalar que dice que nos hemos inventado, que nunca se ha escuchado, ¿no?, cuando hemos sustentado respecto a la exoneración de la probanza. Sin embargo, señor magistrado, yo invito a la abogada de la defensa a que lea el artículo 156, inciso 2, en la cual les dice bien claro y literal que no son objeto de prueba las máximas experiencias y básicamente enfocándonos a hechos notorios. En ese sentido, señores magistrados, nosotros solicitamos y nos ratificamos con el pedido de que se revoque la resolución emitida por el juez de investigación preparatoria y nos den la razón. Eso es todo lo que quiero señalar, señor magistrado. La defensa de Salvador Castañeda Córdoba. Sí, señor magistrado, breve nada más. Hemos escuchado al representante del Ministerio Público señalar de que se usa ejecutorias, no cualquiera. Cuando uno impugna una resolución, tiene que cuestionar el error de hecho y de derecho. La resolución venía en grado, tiene sustento doctrinario y jurisprudencial. El Ministerio Público no ha rebatido ninguno de esos elementos. Señala de que el mismo punto medular, su postura es que hay inseguridad ciudadana y no hay probanza. Ya en los alegatos precedentes se ha señalado que una cosa es inseguridad y otra cosa es afectación del servicio. Y eso no ha podido ser rebatido. No existe error de hecho, no existe error de derecho. En consecuencia, la defensa de Salvador Castañeda Córdoba ha sido bastante puntual. Un lineamiento procesal, motivado, con arreglo a ley, doctrina y jurisprudencialmente. Por tales consideraciones ratifico la postura de que esta resolución número 50 sea confirmada en todos sus extremos. La defensa de Villarreal, Ruiz Julio. Sí, señor presidente. Ha quedado evidenciado que el señor fiscal se ha desvinculado de los fundamentos de su recurso de apelación. En razón que en su recurso de apelación sostenía que la afectación del servicio se habría acreditado con la sola desviación de los fondos. Ahora nos ha dicho y ha reconocido que no, que necesariamente en el delito de malversación de fondos se debe probar el perjuicio. Ha coincidido con la defensa. Y para refutar ello, voy a yo remitirme a lo que el juez Roque Guamán Cóndor le responde mediante su resolución. La afectación del servicio tiene que ser acreditada. No se supone ni se presume. Por esta razón es que se debe confirmar la resolución bien grave. La defensa de Palza. Sí, señor presidente. La defensa del ciudadano Julio Modesto Palza se ratifica en los considerandos número 9 de la resolución impugnada, toda vez que la Fiscalía nunca pudo, con sus elementos de convicción, vulnerar o, en todo caso, desacreditar que había una afectación del servicio. Como dice el magistrado, la afectación del servicio no se supone, te tiene que probar. La falta de elementos de comisión de la Fiscalía no ha logrado de ninguna manera revertirlos, para nada. Y también es así que tampoco insisto en que no debe confundir la Fiscalía en el objeto del convenio. El objeto del convenio es bien claro. Fiscalización de tránsito y transportes, más no el tema de seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana es un tema de adenda para efectos
de aplicar la cláusula octava en tema de apoyo logístico a través de dinero efectivo, transferencias financieras, pero eso es otra cosa. Acá, inclusive las experiencias contables que ofrecidas por el Ministerio Público dentro del proceso de malversación de fondos, únicamente ha sido el tema de desviación de fondos a otros requerimientos que hizo la municipalidad a través de otras gerencias, pero más no pudo desacreditar o acreditar que ha habido una afectación al servicio contundente. Eso es todo, señor presidente. Yo solicito que se confirme en todos sus extremos la resolución venida en grado. La defensa de Carlos Solís Galloso. Brevemente, doctor. Sí, señor presidente. Para rebatir un poco las inquietudes, en este caso del Ministerio Público, y tanto de lo que ha señalado la Procuraduría, al momento de rebatir justamente los argumentos. Se mencionó un tema dentro de la acusación, está en la foja 62, se señala que otra de las formas que se ha afectado el servicio es que este saldo debió haber estado en la cuenta, ¿no? Para otros fines, no permitió que la policía realice sus requerimientos logísticos de bienes y servicios, que incluso ha motivado que la región policial del Callao ya no solicite el uso del mencionado fondo, lo que evidentemente ha afectado la función pública. Señores, efectivamente, del señor Pascual La Madrid, ningún jefe regional solicita el apoyo logístico. Eso lo deberán responder los generales. Pero es evidente que es de conocimiento público que los dos únicos generales que recibieron, uno ha fallecido y estuvo en calidad, ¿no?, escondido de la justicia. Y en la actualidad, el segundo jefe regional también. Entonces la Fiscalía no nos puede, en todo caso, como imputación y acreditación de la afectación del servicio, es que ellos no lo solicitan. Eso deberán responder los generales. Eso es el otro elemento que ellos señalan como afectación del servicio. Ahora, contestando lo que me dice en este caso la señorita representante de la Procuraduría, ¿por qué se suscribe un convenio interinstitucional? Acá están los antecedentes, señores. ¿Saben por qué se suscribe? Porque este convenio interinstitucional entre la municipalidad y la policía es consecuencia de una concesión de la Municipalidad Provincial del Callao que requiere de personal técnico especializado. Por eso es que a los policías se les contrataba el día de Franco y de vacaciones, señores. Esto es el acto consecuente de una concesión de 20 años. Entonces, ¿quién más que los inspectores de transporte? Acá son de color verde, en Lima son de color amarillo, tienen al lado al policía. ¿Quién es el perito de peritos sobre normas de tránsito? El policía, pero el día de Franco y el día de vacaciones, no cuando están prestando servicios. Con esto, señor presidente, lo que hago es responder lo que como argumento nuevo han señalado justamente la Fiscalía y la Procuraduría. Y me vuelvo a reiterar que hubiera sido interesante que todo lo que los señores señalan estuviera contenido aquí, en la acusación. No podemos, en un nuevo sistema procesal, argumentar cosas nuevas para que se incluyan, se deje sin efecto algo que está previsto en la norma y que en este caso el juez de primera instancia lo ha tenido en consideración. Esto no resiste el menor análisis y vamos a gastar bienes del Estado en un juicio que finalmente va a llegar a la conclusión que son inocentes. Eso sí es malversación de fondos. Muchas gracias. La defensa de Beatriz Huanca Yucra. Seré breve nada más, solo 2 puntos nada más. Nuevamente la Fiscalía no ha referido a la afectación del servicio. Nuevamente sigue con el mismo tema de seguridad ciudadana. O sea, eso no es el tema es la afectación del servicio o función, y no ha precisado en ningún momento. Respecto al tema de la probanza que mencionó la Procuraduría, que decía que hay temas que 156 puntos, o sea, obviamente si en una conducta X delictiva hablan que ha sido digamos durante la noche, obviamente la noche no se va a probar porque es un tema obviamente notorio, sino lo que se prueba es que efectivamente si la conducta delictiva, o sea la persona ha realizado los hechos en la noche, que es muy distinto, ¿ya? Entonces, no se puede confundir, se tiene que probar de todas maneras la conducta delictiva, ya que no se ha probado. No se confunde una cosa natural X, porque obviamente es notoria, a la conducta, que definitivamente siempre se va a tener que demostrar, siempre, ¿no? Eso sería todo. La defensa de Pereda Rondoño. Señores, escuché que el representante del Ministerio Público volvió a manifestar que él solamente ha venido por una cosa acá. Así, esas fueron sus frases, por una cosa.
Y también criticaba a mis colegas, según él, se han explayado en otros aspectos. Fíjate lo que es la vida. Hará unos minutos, ustedes, señores, le dijeron que los colegas que estamos acá presentes pueden explayarse, que son ustedes los que van a merituar sus palabras de ellos. Al final, en su resolución. A pesar de eso que ustedes le dijeron, nuevamente trata de controlar la frase vertida por nuestros colegas. Entonces, señores de esta sala, usted sabe que el derecho de defensa es irrestricto. Llamando a una conclusión simple. Si tú alegas un hecho, pruébalo. Acá se trata de un sobreseimiento simple que usted tiene que merituar. Fundamento por lo cual, señores, reitero que se confirme la resolución venida en grado. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, escuchados los argumentos tanto del Ministerio Público, la Procuraduría y los abogados de la defensa, vamos a dejar la causa queda al voto, y siendo las 12:40 de la tarde se da por concluida la audiencia. Mañana voy a acabar mis